Alejandra Nudel, yo soy nutrióloga, también soy maestra en síndrome metabólico y también soy educadora en diabetes. Agradezco mucho la invitación a este evento tan importante para la enfermedad reumatoide, ¿no? Reumáticas. Vamos a ver el tema de hoy es cómo realizar un menú con los alimentos de todos los días. Entonces, lo que vamos a buscar es que sean alimentos antiinflamatorios y que además sean fáciles de conseguir y que sean fáciles de cocinar y demás. Y van a ver que va a ser muy sencillo. Entonces, el contenido de hoy va a ser una pequeña introducción, rapidísimo. ¿Cómo se clasifican los alimentos? Un ejemplo de menú y una serie de recomendaciones para hacer en casa. Bueno, sabemos que los alimentos, todos los alimentos, pasan por una serie de procesamiento, ya sea para conservar su sabor o para potenciar su sabor o para desde sea un alimento natural y convertirlo hasta en el momento en que lo estamos cocinando en casa. Pero para todo esto, este procesamiento, la industria alimentaria en los últimos años se ha desarrollado con gran velocidad en el sentido de que ahora complacen a la gente con tal de volver adictivos estos alimentos, agregándoles ingredientes que pudieran potenciar más su sabor, que pudieran potenciar más su conservación, pero sobre todo que estos ingredientes no son nada nutritivos y generan complicaciones, sobre todo como las enfermedades inflamatorias. Entonces, esto ha generado de que, que haya productos de base tecnológica, que este consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas, que más adelante vamos a ver, son parte del desarrollo de estas enfermedades. Por eso se clasifican los alimentos de acuerdo a un sistema llamado NOVA, que fue creado en Brasil a partir del 2010, y esto se ha ido evolucionando y se ha ido aplicando en diferentes políticas públicas. El sistema NOVA, ¿qué es lo que hace? Clasifica la naturaleza, el grado y el propósito del procesamiento de los alimentos. ¿Qué quiere decir? Ahora voy a saber cómo debo de elegir ese alimento, qué ingrediente debe de tener ese alimento y cómo no abusar de esos aditivos o esos ingredientes que me generan enfermedades inflamatorias. Entonces, este sistema NOVA dice que existen 4 tipos de alimentos. El número 1 son alimentos sin procesar o mínimamente procesados, los ingredientes culinarios procesados, los alimentos procesados y los productos ultraprocesados. Aquí en este último hay que recalcar que no son alimentos ultraprocesados, son productos. Entonces, empezamos con a profundizar cada uno. Bien, para hacer un menú tenemos que conocer qué es lo que contiene cada alimento, qué es lo que me da, qué es lo que me trae, cómo debe de estar elaborado. Bueno, los alimentos sin procesar son todos estos alimentos que se comen desde su naturaleza, o sea, desde que se cultivan, ahí directamente los comemos. No esperamos todas las demás etapas del procesamiento que ya les he comentado. Entonces, son generalmente las semillas, frutos, frutas, hojas, tallos, raíces. Algunas personas y en algunos lugares comen el huevo crudo, la leche recién ordeñada, que no ha pasado por ningún proceso. Sin embargo, se recomienda que sean más las verduras, los frutos secos y las frutas frescas, que sean lo que más se consume sin procesar. Ahora, los alimentos mínimamente procesados son estos alimentos que tienen que pasar por pasteurización, por ejemplo, con la leche para su conservación y para poderse ingerir, el secado de algunos frutos, la deshidratación de algunos también otros frutos, otras frutas. Entonces, son métodos de conservación únicamente para que el alimento pueda ingerirse, pero no es
no pasa por varios procesos, simplemente puede pasar por tostado, en parrilla y demás, ¿ok? Y estos pueden ser pues congelados, frutos congelados o frutas secas, el arroz, los frijoles, el amaranto, las lentejas, nueces, las carnes blancas, pescados y leche para conservar, ¿no? Todo esto, todos estos procesos solo sirven para conservar. Luego están los ingredientes culinarios procesados. Estos son sustancias extraídas y purificadas por la industria. Generalmente no se consumen solos, solo se utiliza como un aditivo o un ingrediente y hacen que los platos y las comidas típicamente caseras sean más variadas, sean más sabrosas y agradables. Ojo aquí. Normalmente van a ver que estos ingredientes culinarios se combinan con estos ingredientes mínimamente procesados o sin procesar. Hay que tener en cuenta que sí, podemos utilizar este tipo de ingredientes, pero siempre con la cantidad adecuada. No es lo mismo utilizar 2 cucharitas de aceite de oliva o 2 cucharitas de azúcar refinada que utilizar una mayor a 2 cucharaditas, ¿no? Entonces, eso sí tiene como su advertencia de estos ingredientes, no es que se vayan a comer a gran medida, de hecho, hay que limitarlos lo mejor posible. Ahora, aquí vienen los alimentos procesados siguiendo la línea. Estos son la combinación de los 2 grupos anteriores que les acabo de comentar para hacerlos más duraderos, para modificar o aumentar sus cualidades, ya sea su sabor, su color o su textura. Aquí debemos de tomar en cuenta que a pesar de que sean, por ejemplo, los embutidos como el jamón, pues estos ya vienen con grandes cantidades de sodio, a pesar de que solo venga con sal, ya viene con grandes cantidades de sodio. Recordemos que el sodio también es un aditivo que pudiera causar procesos inflamatorios. Por eso se llaman productos ultraprocesados. Estos productos ultraprocesados o estos alimentos que se encuentran en la industria ya no se le llama alimentos, sino ya productos, ya que son formulaciones industriales fabricadas sintéticamente. Estos entran hasta alimentos que son vendidos por ser integrales, por ser light, por ser bajo en calorías. Toda esta serie de mercadotecnia no necesariamente significa que este alimento sea de lo más saludable para la población. Son nutricionalmente desequilibrados por su elevado contenido de azúcares libres, grasas saturadas, sodio y grasas trans también. Se venden empaquetados, listos para comer, requieren poca o ninguna preparación culinaria. Estos contienen más de 4 ingredientes y algunos de los cuales ni siquiera reconocemos como alimentos. Y estos pueden ser fácilmente todos los jugos artificiales, los refrescos, las galletas, las frituras, los cereales de caja, aun sean integrales o no, aun sean panes integrales o no. Es una extracción el aceite, es un refinado el azúcar, pero tiene que ser muy limitado. ¿Ok? Lo mismo sucede con estos alimentos, o sea, aun sean panes o panes integrales o galletas integrales o cereales integrales, al final de cuentas contienen ingredientes que nosotros no podemos controlar su cantidad. Cuando yo pico una piña para una colación, yo sé que me estoy comiendo un alimento sin procesar, que no ha pasado por nada más que del cultivo, de empaquetarlo y venderlo y tan tan. Ese es únicamente el único ingrediente, no tiene más ingredientes. Un alimento sin procesar. Luego, un alimento procesado, bueno, recordemos que pasa por una serie de cocción, ya sea de cocción, o técnicas de conservación o técnicas para que sepa bien, para que tenga un buen sabor, para que tenga una buena presentación, una buena textura. Y aquí ya le agregamos el ingrediente culinario, que es el segundo tipo. Entonces le agregamos el azúcar y lo volvemos un almíbar, todo para que se conserve. Pero ojo, no estoy diciendo que vayamos a comer piña en almíbar, solo estamos haciendo una diferencia para hacer más clara la clasificación. Y luego vienen los productos ultraprocesados, que perdón si ahí puse marcas, pero ahí se pueden ver más de 4 ingredientes, que entre esas podemos ver azúcares, pectinas, sucralosa,
Dice. Entonces, podemos ver que tienen gomas, saborizantes, colores. Entonces, al final de cuentas, no son ingredientes que aporten a la salud y muy al contrario, sino que favorecen los procesos inflamatorios. Entonces, ¿cómo podemos hacer un menú? Ok, Ale, no tenemos las cantidades, no pasa nada. Ahora vamos a elegir alimentos de acuerdo a su valor nutricional. ¿Y cómo lo puedo hacer? Eligiendo los alimentos sin procesar, combinándolos un poco con los ingredientes sin exceder. Con los ingredientes culinarios estamos hablando de sal, estamos hablando de aceite, de miel, de estos ingredientes, sí, pero estamos hablando de que hay que limitarlos totalmente. Entonces, cómo combinar estos alimentos y hacerlo estos alimentos, unos alimentos procesados de manera saludable. Por ejemplo, los chilaquiles con pollo, ¿qué son? Son tostadas, digamos, tortilla, la tortilla deshidratada o puesta en el comal para que pueda durar más, o sea, queda doradita, queda tostada, y las rompo y encima le pongo pechuga de pollo desmenuzado que solamente pasó por el proceso de cocción hervido y además le pongo una salsa de tomate que solamente fue el tomate cocido en la estufa con agua y licuado. Le puse 2 cucharaditas de sal, que es lo que dije, los ingredientes culinarios hay que medirlo muchísimo, o una cucharadita cuando mucho. Una cucharadita son 5 gramos para que pues más o menos tengamos en cuenta. Y tan, ya baño con la salsa, estas tostadas, este pollito, y pues ya tenemos este desayuno, es muy típico aquí en México, es un desayuno que se alcanza en cualquier esquina, en cualquier lado. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que el ingrediente sea mínimamente procesado. La colación matutina puede ser una fruta fresca, guayabas, naranjas, fresas, si tienen cítricos estaría excelente porque los antioxidantes sirven muchísimo para los procesos inflamatorios y eso se encuentran en los cítricos. En el almuerzo, por ejemplo, aquí tengo un filete de pechuga de pollo a la plancha. Nosotros filete es una milanesa delgada de pollo. Le ponemos calabaza, zanahoria, crudas y quesito panela o aquí le decimos queso de hebra, que son quesos blancos, ¿ok? Es importante elegir quesos blancos y hacerlo taquito y meterlo al horno o meterlo a la sartén con una cucharadita de aceite. Y es todo. ¿Qué quiere decir? Que aquí utilicé una pequeña cantidad de ingredientes que fue el aceite, pero sí utilicé alimentos sin procesar y simplemente les puse un ingrediente y me va a pasar a la cocción para que sea un alimento procesado saludable. Luego tenemos la colación vespertina, que pueden ser los frutos secos, que solo han pasado por la etapa de conservación para el secado, solo son secos, cacahuates, nueces, almendras o verduras frescas, que puede ser pepino, jícama o la verdura que más te guste o zanahoria, puede utilizarse de colación. Y en la cena podemos hacer una ensalada fresca con cítricos, frutos secos, se le puede agregar frutos rojos también, se le puede agregar fruta fresca también y aceite de oliva con 2 cucharaditas. ¿Qué quiere decir? Hice otro alimento procesado con un poquito de ingrediente culinario, pero mi mayor porcentaje de comida es mínimamente procesado como la ensalada. Las recomendaciones son las siguientes. Revisa los ingredientes. Ahora, si tiene más de 4 ingredientes, los cuales no suelen estar en tu cocina, o sea, no creo que tengamos un frasco de maltodextrina en alacena, tampoco creo que vayamos a tener un jarabe de maíz de alta fructosa en la mesa, tampoco lo vamos a tener. Entonces, si yo no conozco esos alimentos, ¿por qué los estoy comprando?
prefiere como base de la alimentación comidas mínimamente procesadas, sobre todo de origen vegetal. Eso es muy importante. También utiliza en pequeñas cantidades los ingredientes culinarios, como vuelvo a repetir, como los aceites, las grasas, sal y azúcar para sazonar y cocinar tus alimentos. Para alcanzar una buena salud y alimentarnos y absorber y adquirir todos los nutrientes que necesitamos para nuestra salud, tienen que ser alimentos que cocinemos en casa, que nosotros elaboremos, que nosotros controlemos cada cantidad de cada ingrediente. Y eso va a implicar mayor disciplina o mayor organización al momento de cocinar. Pero digamos que ese es el desafío más grande, porque ahora elegir los alimentos va a ser mucho más sencillo. No te vas a matar en entender qué tiene cada etiqueta, que si tiene, si es más saludable, si no es saludable, que si a la vecina sí le funcionó, que a la cuñada sí, que sí le hizo la desinflamación del colon, pero no. Nosotros debemos elegir por default alimentos sin procesar o mínimamente procesados, combinarlos con un poquito de ingredientes culinarios y ya está. Entonces, por último, lo indispensable es que practiques la moderación si de manera ocasional te ves en la necesidad de utilizarlos, ¿ok? Recuerda que existen otras opciones más saludables, como los frutos secos, como las frutas, como las verduras, y procure compensar en el día consumiendo alimentos frescos sin procesar si en dado caso tú comiste uno, ¿no? Y pues esto sería todo. Espero si tienen alguna duda, si quisieran platicar un poquito más conmigo, me pueden mandar algún correo. Aquí está mi correo. Con mucho gusto yo les puedo apoyar y pues muchas gracias por la invitación.